Y esta pregunta, ¿verdad?, me inspiró de mi corazón traer esta enseñanza en esta tarde, que es muy importante, ¿verdad?, acerca de lo que es el bautismo. Tan quiero que agarren pluma, voy a darlo como un estudio en esta tarde, así que agarren un lápiz, agarren pluma, papel, apúntelo, porque es muy importante que las personas sepan y la persona se dé cuenta para qué es el bautismo y con qué propósito nuestro Señor Jesucristo lo estableció, ¿verdad? Alguien le va a preguntar por ahí, yo quiero saber qué significa, y pues usted tiene que tener las bases sólidas, bíblicas, no solamente, ¿verdad?, que me dijo y que el pastor dijo y que dijo un hermano, no, sino qué dice la palabra de Dios acerca de ese tema tan importante que encontramos en la primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 21. Dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, y dice, nótese bien ahí, dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Pueden tomar su lugar diciendo gloria a Dios. Déjenlo ahí ahorita puesto, por favor. Va a haber varios textos que le voy a dictar para que lo vayamos leyendo, para agilizar un poquito, ¿verdad?, el tema. Decía que me hablaron por medio de internet, me escribieron la página y me hicieron una gran pregunta. La pregunta que me hicieron era, hermano Toro, queremos saber qué pasa con las personas que se mueren sin bautizarse. Es una pregunta muy importante. Nosotros tenemos que tener la respuesta, tenemos que, no podemos inventar, no podemos decidir por Dios, porque Dios es el que tiene la última palabra, pero sí podemos citar lo que dice la palabra de Dios. Y esa es la que nosotros pues nos basamos para poder traer una contestación de esa naturaleza a una persona que tiene, ¿verdad?, pues quizás algún ser querido, o quizás ella misma está pensando qué va a pasar conmigo si yo muero. Entonces nosotros debemos de pensar en estas cosas, así que pues apunte alguno de los textos, apunte ese. Existe en el capítulo 16 del libro de Lucas, existe una historia, versículo 19, existe una historia muy conocida por todos nosotros, la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad? Nosotros tenemos, aunque la Biblia dice que es una parábola, yo he explicado varias veces que no es una parábola. Si usted mira la definición de la palabra parábola, ¿verdad? Una parábola habla con tipos y figuras, utiliza animales, utiliza árboles, utiliza piedras, utiliza cosas para insinuar algo, como, ¿verdad?, la parábola de los peces, la parábola del grano de mostaza, ¿verdad? Utiliza tipos y figuras de cosas, ¿verdad?, físicas, pero nunca utiliza nombres o personas, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia de lo que es una parábola a una historia. Por eso yo siempre digo, en el capítulo 16 de este libro de Lucas, versículo 19, el Señor Jesucristo habló de una historia, no una parábola. ¿Por qué? Primeramente porque habla de Lázaro, un hombre. Segundo, porque en este capítulo, si usted lo lee del 19 al 31, no lo vamos a leer todo porque nos llevaría toda la hora que tengo aquí para hablar, ¿verdad? Utiliza también, habla de Moisés, un hombre que existió. Habla de Abraham, que también existió, nuestro padre Abraham. Entonces, al mencionar Moisés, al mencionar a Lázaro, a mencionar ¿verdad?, los profetas, y al mencionar a Abraham, deja de ser una parábola y se convierte en una historia real. En esta historia Jesús está hablando del rico y del pobre llamado Lázaro, que mendigaba fuera de la casa del rico, donde el rico, ¿verdad?, hacía banquete todos los días. Y el pobre deseaba, dice, comer de lo que se le caía al rico, ¿verdad?, de la mesa, y dice que ni aún podía comer de eso, porque antes de llegar llegaban los perros y le lamían las llagas. Así de terrible, como que es una historia tremenda la que Jesús está hablando, ¿verdad?, y nos está poniendo a meditar a esas personas y también a nosotros en esta noche. Póngase en la mente ese cuadro. Lo que el Señor está tratando de resaltar aquí es de que el rico desperdiciaba, el rico vivía como quería, hacía lo que quería, era una persona desordenada, era una persona
pecadora, en otras palabras, mientras que el otro en su angustia, en su dolor, en su enfermedad, ¿verdad? Él no tenía esa capacidad. Quizás si hubiera estado bueno y sano. Por eso a veces digo yo, cuando a veces viene la gente y me dice, mire, estoy enfermo, dice el hermano Gámez que le llega y le dice, estoy enfermo, dice, qué bueno que estás enfermo, y dice que, oiga, pero ¿cómo que qué bueno? Sí, si no estuvieras enfermo no estuvieras aquí, estuvieras allá metido en otro lado. A veces Dios habla por medio de la enfermedad a nuestra vida para conocer a Dios. Puede hablarnos por medio de pérdidas muy grandes, un ser querido, de materialismo. En este caso está hablando de este rico que dice que cuando él muere, dice que se fue al Seol, al Hades, al infierno, dice. Ahí dice, si usted lee todo ese capítulo, él se fue al infierno, dice. Y luego después murió Lázaro y se fue al seno de Abraham, a un lugar cerca del otro, porque se podían mirar, se podían contemplar, ¿ve? Se podían contemplar, pero no estaban en la misma agonía. El rico estaba, dice que le gritaba a Abraham, le gritaba y le decía, Padre Abraham. No sé qué quiere decir, que era israelita, porque era su padre Abraham. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo y la ponga en el agua, dice, y la ponga sobre mi lengua, porque dice que ardo en esta llama, dijo. Estaba en el infierno. Jesús está hablando esta historia, no es nadie más que el mismo Señor Jesucristo que fue clavado en la cruz, es el que les está diciendo al pueblo de Israel, este rico murió y se fue al infierno, y el pobre se murió y se fue al seno de Abraham. Y en esa plática que ellos tienen, el Señor Jesucristo nos da a saber a nosotros y también a la gente que nos está escuchando, y también a ellos les dio a saber que en el infierno no termina todo. El infierno es el principio de la eternidad para ellos. Dice, él murió lo físico, pero su alma estaba en el infierno, en una llama ardiendo. Y otra cosa que nos está mostrando es que en el infierno la gente tiene memoria, porque se acordó de sus hermanos también. Se acordó de Abraham, lo reconoció. Y se acordó del mendigo que mendigaba fuera de su casa. Entonces quiere decir que en el infierno hay memoria, ¿sí o no? Usted no necesita más de 3 dedos de frente para pensar y darse cuenta que lo que el Señor Jesucristo está tratando de decir ahí es que la muerte no termina con todo, hermano. La muerte no termina, no es cierto que usted se muere y se va a descansar en paz. No, Señor, ahí comienza la agonía. Por eso yo le digo a la gente, se imagina, venimos a este mundo 70, 80 años a batallar, porque la vida no es fácil, la vida es difícil, trae problemas, trae complicaciones, trae enfermedades, trae muchas situaciones difíciles, y venir a pasar en esta vida. Nuestro hermano dijo, yo estoy listo, yo me voy, mañana si viene yo me voy. El hermano tiene ¿cuánto? 70 años, hermano, 68 años. ¿Verdad que la vida no es fácil? No es fácil. Entonces nos lleva toda una vida llegar a los 60, 70 años para darnos cuenta que la vida no es fácil, y que esta vida, lo único que traemos, que venimos a esta vida es a batallar, a sufrir, porque todos sufrimos y batallamos, no podemos negarlo. Decir que yo soy el hombre más feliz de la vida, estaría mintiéndoles. También tengo problemas, situaciones difíciles, pero Cristo nos consuela, nos da el gozo, la alegría de seguir adelante. Tenemos en alguien en quien confiar. Entonces, ahí hay memoria. Está el otro sentido también del tacto vivo, el sentir. Este hombre estaba ardiendo en una llama y tenía sed, ¿verdad? Ahí dice la historia. Entonces, el otro estaba, dice, gozando. El humilde, el que sufrió, el Lázaro ahí estaba gozando mientras el otro estaba. Y luego dice que se acuerda y le dice, manda a alguien de aquí para allá, porque 5 hermanos tengo, le dijo el rico, y no quiero que vengan para acá al infierno. Fíjense qué tremendo. 5, y le dijo a Abraham, dijo, mira, nadie puede salir de aquí para allá ni de allá para acá. Allá tienen a los profetas y a Moisés, que ellos hagan caso. ¿Qué le quiso decir? Allá tienen la palabra. A Moisés, que era la ley de los judíos, y los profetas que hablaban del Cristo que había de venir, porque todos los profetas hablaron de Cristo, todos.
Aún el salmista habló de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que lo que Jesús está diciendo, de que la muerte no termina con todo, entonces nos pone a pensar, y me resaltó la pregunta de esta persona que me dijo, ¿y qué pasa cuando la persona muere sin ser bautizada? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Comenzamos leyendo 1 de Pedro 3:21, donde el apóstol Pedro afirma que el bautismo que ahora nos corresponde, dijo, nos salva. O sea, en otras palabras, sí nos salva, sí salva a la gente. Digo esto porque hay gente que dice, no es necesario que usted se bautice. Hay otra gente que fue bautizada de niño, y quiero tocar también un poquito el tema ahí, para que se dé cuenta si ese bautismo es legal, vale o no vale ante los ojos de Dios. Y no sea que usted esté pensando que por el hecho de que ya lo bautizaron de niño, usted la tiene hecha ya. No es cierto. Vamos a verlo con la historia, vamos a verlo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor, verdad, envió? ¿Qué es lo que el Señor dijo? Primeramente, nosotros podemos entender, si vamos al capítulo 3 del libro de Juan, versículo 3, vamos a ver una respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a un hombre llamado Nicodemo. Es una respuesta muy importante, porque Nicodemo, siendo un maestro de la ley, un judío, maestro de la ley, un hebreo, perdón, él conocedor de la ley, hermanos, un rabino no era cualquier cosa. Un rabino es como un doctor, ahorita un doctor en teología, conocía las profecías de memoria, su trabajo era estudiar la palabra, su trabajo era ejercer la palabra, era como una especie de congreso, el Sanedrín, el Sanhedrin, era como ellos dictaban las leyes al pueblo de Israel. Entonces, él vino de noche, dice la Escritura un versículo antes, dice que él vino de noche a consultar a Jesús. Fíjese la pregunta que él le hace al maestro, ¿verdad? Se ve que el versículo 22, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no fuere con él. O sea, los milagros que Jesús hizo le dieron convicción a Nicodemo para darse cuenta que él venía de Dios. Aunque era hebreo y lo rechazaba, el Sanedrín lo rechazaba, él reconoció por los milagros que Jesús es Dios. Por eso decía al principio, a veces Dios hace un milagro en la vida de uno para que uno se dé cuenta que Él es Dios y que Él es real. Así es como venimos todos nosotros, ¿o no? Yo venía destrozado, yo venía enfermo, venía mal, mi mente estaba mal, mi cuerpo estaba mal. Por eso siempre digo, yo le sirvo a Él, no por lo que me dijo el hermano que bautizó, ni por lo que me enseñaron, sino porque yo reconozco de dónde me sacó el Señor y cómo soy ahora. Por eso yo le sirvo, pues, reconociendo lo que Él ha hecho en mi vida, lo que me ha dado. Entonces, este hombre, cuando aclara eso, primero le dice, yo reconozco que tú vienes de Dios por los milagros que haces. Le dijo Jesús, respondió Jesús y le dijo estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces, por primera vez Jesús habla de nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. La respuesta de la pregunta de este hombre fue esta. Le dijo Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese bien, se fue a lo físico, a lo literal. Oye Jesús, pero ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo otra vez? Pues, ¿acaso podré meterme otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces Jesús le responde y dice, oye Nicodemo, pero si tú eres el maestro de la ley y no entiendes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? El Señor le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vaya apuntando eso porque es muy importante. En el tiempo en que Jesús se manifiesta, apareció un hombre llamado Juan el Bautista. Por eso se llama el Bautista, porque él bautizaba gente. Entonces aparece él, dice, para preparar camino para el Maestro, y comienza a bautizar gente en el arrepentimiento. No era un bautismo de salvación, porque todavía no había ejercido Cristo el ministerio que él venía a ejercer, sino que solamente los bautizaba un bautismo de arrepentimiento, de preparación. Ahí los traía.
arrepiéntanse porque viene otro delante de mí, el cual no soy digno de abrocharle los zapatos o las sandalias. ¿Ya? Entonces él bautizaba en el Jordán, y una vez que aparece Jesús en la escena, dice la escritura que Jesús también fue bautizado, ¿verdad? ¿Verdad? Él fue bautizado. Si me pone ahí por favor Lucas 3:21 para que los hermanos de las visitas miren, ¿verdad? Jesús también fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces lo que quiero es encerrar al final, quiero todos estos textos, todas estas historias, quiero que ustedes las entiendan al final para que vean la importancia del bautismo, pero hay que ver qué tipo de bautismo también. Entonces, ¿verdad? Jesús fue bautizado también por Juan el Bautista, y cuando una vez que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista entonces empieza a menguar para que el ministerio de Jesús crezca y siga adelante. Entonces Juan es llevado preso, todos conocemos la historia, y Jesús comienza a predicar. Aquí está algo tremendo. Jesús enseñó a los discípulos a bautizar también. Si nosotros nos vamos ahí a Juan 3:22, nos vamos a dar cuenta que los discípulos andaban por toda la tierra, estaban ellos ahí, y los discípulos ya bautizaban antes de que Jesús se fuera al cielo. Dice que tremendo. El Señor estaba preparándoles, estaba enseñándoles, porque estaba discipulando, ¿verdad que sí? Dice ahí, pasado esto vino Jesús con los discípulos a la tierra de Judea, y estaban ahí con ellos, ¿y qué? Y bautizaban. Ahí estaban bautizando, empezaron a bautizar. Si nosotros vamos ahí, Juan 4:1, ¿verdad? Ahí es donde la escritura nos muestra que los fariseos se sintieron porque los discípulos de Jesús bautizaban más que los discípulos de Juan. Entonces, si Juan empezó a bautizar, los discípulos de Jesús comenzaron a bautizar más, aunque Jesús, dice ahí, no bautizaba, solo los discípulos, ¿verdad? Jesús bautizaba más que los discípulos. El siguiente versículo dice que Jesús no bautizaba, sino solo los discípulos. Entonces estamos viendo que Jesús sí empezó a enseñar a los discípulos a bautizar a la gente, ¿verdad? Empezó a darle la importancia a ser bautizado, a ser sumergido en las aguas bautismales. Ahora, bautizar quiere decir sumergir. La persona cuando es bautizada debe de ser sumergida, toda completita, del pie a la cabeza hasta arriba, debe de ser sumergida, ya sea en un río, en un lago, en una tina, en una alberca, creo que sé yo, pero tiene que ser toda sumergida, y no tiene que ser bautizada por la expresión que le llaman, que es nomás echarle un chorrito en la cabecita así. Eso no es bautizar. Ni siquiera cabe en la palabra bautizar lo que le hacen a los niños cuando usted lo lleva, ni siquiera cabe, porque no lo están bautizando. Bautizar, la palabra quiere decir bautizar, quiere decir sumergir completo, ¿verdad? Y al niño no lo sumergen por completo, entonces ni siquiera lo bautizaron, solamente lo iniciaron en uno de los 7 sacramentos que tienen ellos para hacer un amarre, que después les voy a platicar, no es nada agradable, pero no me quiero salir del tema, solo quiero ir aquí. Entonces, bautizar quiere decir sumergir, y no es un bautismo por esparción. Ya vimos que Jesús habló de la importancia de ser bautizado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Verdad? Si nosotros, por ejemplo, examinamos la escritura, nos vamos a dar cuenta que todos los bautismos que hay en el libro de los Hechos, todos los bautismos que hubo fueron realizados en el nombre de Jesús. Todos los bautismos. No existe ningún otro bautismo que no se haya llevado a cabo solo en el nombre. Todos son en el nombre de Jesús. Yo le voy a dar algunos datos de historia. ¿Le interesan? ¿Sí? Bueno, yo le voy a decir por qué y dónde y cómo. No se me vayan a sentir tampoco los que están allá en internet, porque yo nomás les voy a dar la información y ustedes la van a investigar. ¿Ok? Entonces Jesús comenzó a bautizar. Una vez que Jesús, ¿verdad?, enseña a los discípulos, todos estaban siendo bautizados, aunque todavía no sean bautizados en el nombre de Jesús, por la razón de que Jesús todavía no ascendía. Pero lo que el Señor estaba haciendo, estaba enseñándoles cómo debían de ser después de que Él partiera, ¿verdad? Ese bautismo, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ya cuando acontece después de que el Señor los llena con el Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 2, versículo 38, es donde comienza
Pedro por primera vez aplicar el nombre de Jesús sobre una persona que era bautizada, y seguramente se bautizaron todos aquellos que ya habían sido bautizados por primera vez, ¿verdad?, en el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque para poder ser bautizado necesita haber arrepentimiento. Pedro le dice: arrepentíos, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces ya tenemos dos cosas o varias cosas ahí. El bautismo nos salva, y el bautismo es para perdón de pecados, ¿sí o no? Está claro ahí ya, ¿verdad? Ahora, todos los bautismos salen en el nombre de Jesús. Tenemos una cantidad de citas bíblicas, Hechos 8:37, no lo ponga ahí, hermana, solamente apúntelo. Tenemos Hechos 8:38, Hechos capítulo 18, versículo 8. Tenemos capítulo 9 del mismo libro de los Hechos, versículo 18. Existe el capítulo 10, 47, ¿verdad? Todos estos bautizos fueron en el nombre de Jesús, porque no se va a encontrar ningún otro bautismo que no sea en el nombre de Jesús. Ahora, aquí viene la pregunta, y quiero yo contestarle a algunas personas, inclusive esta persona que me escribió, ¿verdad? Porque algunos de las personas dicen que fueron bautizados de chico. Entonces yo ya fui bautizado, yo ya me voy al cielo, y la Biblia no dice eso. Primeramente, para empezar, el bautismo debe de ser en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así lo mandó el Señor, en el nombre de Jesús. Ahí debe de ser de acuerdo a Hechos 2:38, en el nombre de Jesús. Pero la pregunta y la respuesta es esta: ¿por qué cambiaron el bautismo? ¿Por qué se cambia de personas adultas? Porque cuando hablamos de arrepentimiento y de perdón de pecados, estamos conscientes que se está refiriendo a una persona adulta. Un niño no tiene esa capacidad de arrepentirse, ni tampoco de reconocer sus pecados, porque no los tiene. ¿Me explico? Por ejemplo, la hermana trae un niño ahí en los brazos, ¿verdad? Por ahí mira un niñito, ¿verdad? Trae un niño. ¿Sí? ¿Usted cree que ese niño tiene pecados? ¿Cuántos pecados tendrá? Borracho, fuma, adúltero. ¿Qué es? ¿Verdad que no? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Él es santo porque ni siquiera sabe, no tiene la capacidad. Estos niños chiquitos que tenemos aquí no están capacitados para poder tomar una decisión. ¿Sí me explico? Una decisión tan grande entre decidir si le va a servir a Dios o no le va a servir a Dios. No está capacitado, tu mente no tiene todavía la capacidad para poder discernir entre ese pensamiento, pues. Entonces, ¿por qué se los llevamos a ser bautizados de niños si el niño es de Dios? La Biblia dice que los niños son de Dios, pero los grandes sí ocupan bautizarse, porque si han fornicado, han adulterado, han blasfemado, han sido groseros, y aquí no podemos escaparnos, ninguno nos escapamos de él. Ya cuando entramos a la edad, tomamos decisiones erróneas en nuestra vida, ¿verdad? Tomamos algunos más que otros pueden decir por ahí: bueno, pues yo nunca fui un asesino, yo nunca maté a nadie, yo nunca adulteré, yo nunca forniqué. Bueno, pero también mintió, también miente, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿O no hay nadie aquí que haya mentido nunca? Es normal, no sé si ve. O no es ser humano, será alien o qué será. Somos seres humanos. Crecemos, somos desobedientes. Mire, simplemente nos condena la palabra de Dios por ser groseros con nuestros padres. ¿Sí? Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Entonces no puede ser un asesino, pero quizá haya sido desobediente con sus padres. Eso lo califica para irse al infierno ya, de derechito. ¿Sí? O no, los 10 mandamientos no dice honra a tu padre y a tu madre, no dice, sí dice, ¿verdad que sí dice? Ahí está clarito, si usted lee la palabra ahí dice, o dice: ni los mentirosos, ni los peleoneros, ni los lasciviosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos. ¿Y qué más le podemos agregar ahí? ¿Qué más dice Gálatas 5? 5, ¿eh? 5, 19, 20, 21. Y dice, ¿qué más dice? A ver, pónganse el chaleco por ahí. Los adúlteros, los fornicarios, los inmundicios, la desilusión, la idolatría. Aquí hay muchos que se adoraban a otra imagen,
¿o no? Ay, San Martín de Porres, hazme el milagro. San Lucas, Martín Caballero, que crezca el negocio. Eso es idolatría, porque le estamos pidiendo una imagen, ¿sí o no? Eso es idolatría. Idolatría, algunos practicaban la brujería, se ponían los chilitos con un hilito rojo en la bolsa, la foto al revés en la cartera, qué sé yo. Ya eso ya es brujería. ¿Califica para la brujería o no califica? Que el carboncito encendido y que el huevito con cloro y que, pues yo me las sé todas, ¿a poco creen que no sé? ¿Se anduve metido? No, sí, ¿verdad que sí? El huevito y le dan ahí, lo avientan en el ay, mira, se le ve una carita y se le ve, no se le ve nada, es puro cuento. Déjate, he hecho las cartas para que te vaya bien. Todo lo que tenga que ver con suertes y con es hechicería, es brujería. Magias blancas, cuijas, qué sé yo, todo eso es brujería, hermano. Entonces, ¿ya califica ahí o no? Enemistades, ¿quién no se pelea? Hombre, pues todo, yo creo que en la escuela nos agarramos y enemistades y que yo de este barrio y que yo del otro y que WhatsApp, ¿sí o no? Entonces ya calificamos ahí. Pleito, los celos, aleluya, ¿no hay celosos por aquí? O celosas también, porque estamos hablando con la hermana, más de Cristo, hermano. Es celoso también, ¿cómo no? Iras, contiendas, disensiones, herejías, aquí en Las Vegas hay un montón. Envidias, homicidios, hasta los borrachos, miren. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, los borrachos, los banqueteros, por eso se fue al infierno el rico, por banquetero, por glotón, le metía sabrosón. En el tiempo de ellos comían y comían y luego en una vasija de oro se llevaban la comida y seguían comiendo. Ahorita hay muchos que le hacen así, ¿verdad? No quieren engordar y se llama anorexia nervosa. ¿Sabe usted que es una enfermedad eso? Es un espíritu malo, es un demonio. Oye, van caminando, parecen calacas, pues. ¿Sí? Sí. ¿Y sabe por qué? Es un demonio la anorexia nervosa. Esa es la. Después se le hace daño, mucha gente ha muerto de eso. No me voy a meter ahí, pero después les doy una enseñanza sobre eso para que vean lo terrible que es esa enfermedad, la anorexia nervosa. Yo les voy a explicar por qué después. Ahorita no. Banqueteo y cosas semejantes a estas. O sea que ahí entra la droga, entran los paris, entran todas esas cosas. Cosas semejantes a estas, dice. O sea que quiere decir que hay más. No están escritas ahí, pero son semejantes a esas. Pero el meterse un alcohol, el meterse la droga, el pasecito y todo eso, que para es sacarlo de sus 5 sentidos, usted ya está mal ahí. Porque abre puertas espirituales y ahí es donde entran los demonios. Tiene que tener cuidado. De las cuales los anuncio o los denuncio, como ya lo he dicho antes, que los que hacen tales cosas, ¿qué? ¿Lo dije yo? ¿O lo dice la palabra? Y está en el Nuevo Testamento, porque no es que está en el Antiguo Testamento, no, está en el Nuevo Testamento. Si nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos que irnos a Deuteronomio capítulo 18, habla lo mismo. Brujería, hechicería, consultar pitonizas y todas esas cosas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si todos nosotros practicamos en una etapa de nuestra vida alguna de estas cosas, quiere decir que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Íbamos derecho ¿a dónde? Al infierno. Entonces la respuesta para esta persona es, si la persona llegó a escuchar del mensaje, que yo creo que todo mundo sabe que Jesús murió en la cruz del Calvario, se lo cuelgan, se lo tatúan, lo tienen en la ventana, lo tienen en la pared, lo traen en el carro, lo traen en la cartera, todo mundo cree que Jesús vino y murió por nosotros en la cruz. ¿A poco no? ¿Sí o no? Entonces, la persona que conoce que Jesús vino a morir por nuestros pecados y practica pecado, ¿a dónde va? Si practica estas cosas, ¿a dónde va?
no puede ir a otro lado. El hermano Samuel Pacheco una vez tenía un cuñado y se le murió su cuñado, y su hermana era apostólica, y en el velorio le hablaron a un pastor, estaba dividida, la mitad de la otra iglesia universal y la otra era la apostólicos. Entonces el de este lado, cuando le tocó lado, dijo, comenzó diciendo, dice que dijo, pues Dios lo tenga en su santa gloria, él ya está descansando, ya está con el Señor, ya el Señor se lo llevó, ya pasó a mejor vida. Y cuando le tocó el hermano Samuel Pacheco, se agarró el lugar y le dijo, discúlpeme, dijo, pero yo se lo voy a bajar del cielo, dijo. Mi cuñado era un borracho, golpeador, trataba bien mal a mi hermana, no le daba ni de comer, no vestía a los niños, ¿cómo va a estar en el cielo? Dijo. Se puso un balde de agua fría y luego, pues si uno se pone a pensar, tiene razón. O sea, fue duro para ellos, pero lo que él quería hacer era despertarles a conciencia, pues, que no se hagan ilusiones que porque esto, que porque el otro está con Dios. No es cierto. No es cierto, la Biblia no dice así. Tampoco la Biblia dice que levanta tu mano y arrepiéntete y ya te vas a ir con el Señor. No es cierto. Por eso el Señor enseñó a los discípulos a bautizar, porque Jesús estableció un bautismo con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Perdonar pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No leímos ahí? ¿Verdad que sí? Porque ahora el bautismo que nos corresponde, dice que es para, nos salva. Y luego Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de sus pecados. Entonces la puerta, la llave, la forma en que Jesús establece para que la gente se pueda salvar es el bautismo. Pero sin bautismo no hay nada. Por eso decía el otro día, a veces la gente me dice, es que yo tengo miedo, hermano, bautizarme y luego fallarle al Señor. Le digo, de todas maneras, ahorita estás condenado, te vas a ir al infierno a todos modos. No importa lo que digas y lo que hagas, te vas a ir al infierno. ¿Sí o no, hermano? Ahí dice la Biblia. Y más porque ya han oído el mensaje. Y no lo digo yo. Capítulo 16 del libro de Marcos, Jesús lo dijo con sus propios labios. La gran comisión de nosotros, yo sé que traemos temas bonitos a veces para ¿verdad? Nosotros los pastores pues tratamos de sanar a los enfermos, de sanar el alma, de confortar, de alimentar, de engendrar fe en la congregación, pero realmente en la gran comisión que el Señor encargó a los discípulos no encomendó otra más que dijo ir y predicar el evangelio, y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Esa fue la gran comisión. Búsquenle en toda la Biblia y verán que esa es la gran comisión. Marcos capítulo 16 versículo 15 les dijo, ir por todo el mundo. O sea, no nomás en Jerusalén. Mire, Jesús ya estaba viendo América antes de que Cristóbal Colón la descubriera. Sí, Él es Dios. ¿O cree que nomás estaba hablando del viejo mundo? No. Miles de años antes de que se dieran cuenta que Cristóbal Colón o América Vespucio, o que los chinos 400 años antes de Colón descubrieron América. A mí no me interesa quién la descubrió, pero aproximadamente como unos 1500 años antes de Jesús, o 2000 años antes de Jesús, la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová está parado sobre el círculo de la tierra. Un círculo es una pelota, es una esfera. Y en ese tiempo creían que la tierra era así, mire, era cuadrada. Ellos creían que la tierra era cuadrada. Y los griegos creían que abajo de la tierra estaba Atlas, el hombre fuerte agarrando la tierra así, mire. Esa era la ignorancia que había, ¿o no? Y los babilonios creían que eran 2 elefantes gigantes. A usted las va a ver esas fotos, a lo mejor hasta en su casa tiene por ahí un atlas por eso, de eso, ¿no? Mucha gente yo he visto que tienen 2 elefantes con un mundo arriba. Los babilonios pensaban que así era. Los hindús también.
Y 2000 años antes, o 3000, casi 3500 años antes de que descubrieran América, la Biblia ya había dicho que la tierra era redonda. ¿De dónde vienes, Satanás?, le dijo Jesús, le dijo el Señor a Satanás. ¿De dónde vienes? De rondear la tierra, dijo, y de andar por ella. De rondear la tierra y andar por ella. Mira, el diablo más abusado que Cristóbal Colón y que todo eso. Él ya sabía que era redonda. Mucha gente apenas ahorita se está dando cuenta que comer carne el viernes no se convierte en pescado. Apenas hasta ahorita se dan cuenta que no pasa nada si come carne en Viernes Santo. No pasa nada. La Biblia no dice eso. Son tradiciones de hombre. Entonces, igual esa tradición, ahorita que hablo de tradiciones, Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí o no? Amén. El que ¿qué? Y fuere ¿qué? ¿Será qué? Y el que no. Entonces, ¿por qué la gente dice que no necesita bautizarse? Entonces, ¿por qué la gente se sorprende cuando uno le dice: ahorita estás condenado de todas maneras? ¿A qué temor tienes a no bautizarte? ¿Se acuerdan que les decía el otro día y les he dicho yo? Tienes 90% más posibilidades de bautizarte y aún fallar, de que Dios te perdone, a la condición en que estás ahorita, porque ahorita estás deshecho. Ahorita no tienes ni de panzazo de ir por ahí. Dijo un hermano: vamos a entrar al cielo de panzazo. Le dije: no, hermano, el cielo no se entra de panzazo, se entra bien panzones quizás. Le dije: pues somos bien dragones, pero de panzazo no. De panzazo no se entra al cielo, hermano. Ahí mire, tiene que estar, así tiene que estar para entrar. O no dice el rey que dijo, ¿qué estás haciendo tú aquí, hombre? No estás vestido de acuerdo a la boda, le dijo. ¿Verdad que le dijo? Ya estaba adentro y lo echó para afuera. Wow, eso es serio, hermano. Entonces, si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que el bautismo que el Señor nos ofrece ahora es para ser salvos. O sea, usted se bautiza, le pudiera decir, pero ya se me está yendo el tiempo rapidísimo. Pudiera dar muchas citas, le voy a dar algunas citas. Si algún hermano quiere citas ahorita después del servicio, me las pide. Pero el Señor Jesucristo, ese que está hablando ahí es Jesús. Y está hablando después de resucitado. O sea, ya se resucitó, ya vino, se encontró con ellos en la casa y les dijo: vayan. ¿Se acuerdan cómo les enseñé a bautizar allá? Sí. Ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, condenado. ¡Pum! Punto y coma. Se acabó. Entonces la respuesta para esta persona, con todo dolor de mi corazón, es: si la persona no llegó nunca a oír de Jesús o no conoció, y ahí es donde entran los niños que están incapacitados, o las personas que tienen problemas mentales, o que tienen ese tipo de enfermedades. Esos niños no necesitan bautizarse, porque ellos no están capacitados para tomar una decisión de esa. Ellos se mueren y se van con Dios, porque tienen síndrome de Down. Es un niño, es un angelito. Pero una persona que tiene sus 5 sentiditos, hay que pensar 2 veces. Necesita bautizarse. Y yo les he dicho y les decía, y le dije a esa persona, le dije: mira, si tú no te bautizas ahorita, te vas al infierno. Si te bautizas, fuiste obediente a la palabra, y te puede valer para el día que tú mueras. Y si fallas, aún estando a punto de morir, si tú le pides al Señor, puede, porque ya queda en Dios, y Él te puede perdonar, porque fuiste desobediente. Pero un hijo desobediente no lo perdona nada. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Fácil, facilito. Cuando usted le dice a su hijo: vaya y saque la basura, aunque vaya renegando y vaya a hacer, pero que lo haga, se siente bien. Si uno dice: bueno, pues le va para las horas. Pero si dice: sí voy a ir, y no lo hace, ¿qué se siente? ¿Verdad que se siente feo? ¿Verdad que sí? Entonces es igual Dios. El Jesús dio la ordenación, dijo: ¿saben qué? Vayan y prediquen. El que se bautizare fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Ahora, aquí les va, ya porque me queda poquito tiempo. El cambio viene
ese bautismo que hoy se usa mucho por todas partes y que se utiliza en los niños, usted lo puede encontrar en el siglo II bajo Tertuliano, uno de los primeros líderes de la Iglesia Universal, donde comienzan a instituir y a pensar ellos y a cambiar. Y no lo digo yo, la Enciclopedia Católica del año de 1913, volumen 2, página 365. Si usted lo quiere comprobar, vaya a una librería, agarre la Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365, y ellos mismos reconocen, fíjese bien, reconocen que Tertuliano y otros más comenzaron a cambiar el bautismo del nombre de Jesús al bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo digo yo, lo dicen ellos. Si usted agarra la enciclopedia, la misma Enciclopedia Católica, volumen 8, va a mirar que Constantino Martín fue uno de los que ayudaban en aquel entonces y ayudaron a cambiar ese bautismo. La pregunta es, ¿por qué cambian el bautismo de Jesús a un bautismo diferente en los títulos? Ahí es lo que dice el cambio. Bueno, porque eran el imperio. Roma tomó el imperio. Ya para el siglo II ya habían muerto todos los apóstoles y muchos de los discípulos y de los seguidores de Jesús ya habían sido comidos por leones y habían sido tragados por los osos en el Coliseo y los habían matado y quemado con todos esos gladiadores que tenían los emperadores en Roma, o en los coliseos donde los mataban a ellos. La Enciclopedia Británica, edición 11, volumen 3, página 365 y 366, dice que la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesucristo a las palabras de Padre, Hijo y Espíritu Santo en el siglo II y reafirmado en el concilio de Nicea del año 325 por Gregorio de Niza. Ahí se afirmó y se aplicó y se hizo mundial. Nadie podía bautizar ya en el nombre de Jesús, porque si usted bautizaba en nombre de Jesús, lo metían en un palo por la columna vertebral y le salía la nuca aquí, y lo ponían en el camino y le prendían lumbre por las noches. Miren, esas eran lámparas, pero lámparas vivas. Sí. Nerón puso 2 kilómetros de calle antes de llegar a su palacio, por los dos lados, clavados a los hermanos. De aquí por la columna hay un huesito, un hoyito, y por ahí le metían el palo así vivo, y le llegaba hasta aquí para que se pudiera sostener el cuerpo así, y en la noche le untaban aceitito y le prendían un cerillito para que alumbrara el camino al palacio de Nerón. Hermanos, así esa es la verdad. Y la gente dice, yo soy católico, pero ni sabe lo que está diciendo. Mataron 60 millones de personas, 60 millones de hermanos de nosotros, 60 millones. No nomás al principio, en las cruzadas de Francia, las cruzadas de España. Estudie, prepárese que no le cuenten. Todavía están matando a los hermanos en Oaxaca, les echan para afuera, les queman las casas, hoy en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque practican lo que dice la Biblia, porque se bautizan en el nombre de Jesús, y no de niños, sino de grandes, como dice la Escritura. Porque aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, porque el Espíritu Santo nos llena, porque tenemos el poder de sanar a los enfermos. Ellos no tienen poder ni de mover nada, se caen los monos y ni se levantan, ni las manos meten. Ahí el hermano tenía la iglesia a un lado del que está ahí, el presbiteriano que está ahí, y estaban cantando los hermanos y está enseguida y se le cayó un mono y se le fue de cara. Y fue y le reclamó, oye, le dijo, bájale el radio ahí, dijo, la música, porque pues ya se me cayó el santo, quién sabe qué. Y dijo, oye, y ni las manos metió. La Biblia dice que tan ciegos están los que creen en ellos como los que los hacen. Porque son de palo, son de madera, son de piedra, no tienen vida. Pero miren qué hermoso es que estuvo clavado en la cruz y resucitó al tercer día, el cual su nombre es Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso debe de bautizarse en su nombre, porque Él es Dios. Si no, no hay poder.
Jesús le dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre. ¿Cómo se llama? ¿Es un qué? ¿Cómo se llama? A ver, los estudiados. ¿Es un pronombre personal? ¿Un adjetivo? ¿Cómo se llama? ¿Qué? A ver, vamos a meternos en el gerundio y toda esa gramática española tremenda. A ver, ¿no hay nadie aquí que sepa? Yo creo que no le llegamos tanto, ¿verdad? Padre no es nombre. Hijo tampoco es nombre. Y Espíritu Santo no es nombre. Y Jesús dijo, bautizándolos en el nombre. En el nombre singular, nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Ve? Y de ahí se agarra. Pero cuando vemos Hechos 2:38, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Reconoció que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, su nombre es Jesucristo. ¿Alguien diga gloria a Dios? Sí, ahí está. Me dijo un fraile, me dijo, es que Pedro se equivocó, me dijo. Digo, pues qué raro, le digo, porque ahí anteriormente, es que el versículo anterior, o unos anteriores, dice que no nomás era Pedro, también los 11 que estaban con él. Gloria a Dios, aleluya. No era nomás Pedro, los 11 que estaban con él se levantaron. Mateo estaba ahí, y es el que escribió, y él escribió 28:19, y él estaba ahí. Dice, y los 11 que estaban con él se levantaron también y dijeron, lo apoyaron. Pedro no se pudo equivocar. ¿Sabe por qué? Porque estaba recién llenito del Espíritu Santo. Había caído fuego sobre ellos, hermano. Lo que pasa es que cambiaron las tradiciones para formar un imperio que sometió a las naciones, aún a los reyes de Inglaterra, de España. Estudie por qué se dividió Inglaterra, se dividió del reino, se dividió de Francia y de España. ¿Por qué dejaron de creer en esas creencias? Pues estudie, váyase a la historia y fíjese, verá cómo se apartaron de ellos porque se dieron cuenta que todo era en busca de poder y de autoridad para someter a las naciones y a los pueblos bajo unas leyes de hombres. A tal grado que Pablo dijo, llegará el día en que prohibirán casarse a los hombres, dijo. Pregúntale a un sacerdote si se puede casar, a ver si le va a decir que sí. Ahí andan haciendo sus cochinadas porque son humanos. Pablo dijo, si alguno se está quemando, mejor cásese, porque es mejor que se case a que se ande quemando. Yo quisiera que fueran como yo, dijo, que no tuvieran ese don de continencia, pero dice, pero si no, mejor cásense. Él nunca prohibió, la Biblia no prohibió eso, ellos lo prohibieron. Decía el domingo, por eso México está arruinado, por eso Perú, Brasil, por eso los países tercermundistas están acabados, porque los sometieron con idolatría y con enseñanzas. Y una de las bases más sólidas de ellos que utilizaron fue, bauticémoslos niños. ¿Por qué? Esa va a ser la siguiente conferencia que les voy a dar sobre los 7 sacramentos. La llave, la atadura, la hechicería espiritual para conquistar el mundo bajo 7 llaves. ¿Sí? Ellos saben lo que están haciendo. Pónganse a mirar. Los países más idólatras son los países más perdidos. Tailandia, la India, Brasil, son los países más perdidos porque no aceptan a Dios. Menos el bautismo. ¿Cómo se van a arrepentir si no hablan de eso? Por eso nosotros debemos de hablar del bautismo, el perdón de pecados. Si tú has fallado a Dios, si tú reconoces que le has fallado a Dios, si tú has estado en pecado, si tú te has alejado de Dios, si tú has hecho no sé qué cosa hayas hecho, déjame decirte que la solución la tiene Jesucristo y nos la ha dado por medio del bautismo. Si tú te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesucristo, tus pecados van a ser perdonados y puedes comenzar una vida nueva como la comencé yo, como la comenzaron mis hermanos aquí presentes. Yo venía cargado, hermano. Yo no era así. Yo traigo las marcas del pecado en mi vida, mi garganta cortada, tatuaje. Y yo vengo del mundo también.
Yo era una persona perdida, sin Dios y sin esperanza, vagaba por las calles, a punto de perder mi familia, mis hijos, todo por el vicio y todo por las cosas que hacía yo. Cárceles, psiquiatras, me llevaron a Alcohólicos Anónimos, Proposición 36, Proposición 1000, me llevaron a todo lo que pudo haber. Nadie me puede ayudar. Nadie. Me tenía bien atado a Satanás, en el vicio, en las drogas, en la idolatría, en la brujería. Yo estuve en lugares donde se practicaba vudú, donde se creía que venía un espíritu africano y se sometía sobre una persona y sanaba enfermos. Mentiras del diablo. Todo eso lo practicamos en Los Ángeles, al lado del West Side, donde están todos los salvadoreños y los centroamericanos. Yo sé lo que estoy hablando. Así vivía yo. Así estaba yo. Pero cuando me dijeron que alguien había muerto por mí, que Cristo había muerto por mí, y que me dijeron que había una oportunidad de volver a empezar de nuevo, borrón y cuenta nueva, una vez que visité la iglesia y me hablaron de que Jesús, y reconocí que Jesús es Dios, y no esos monos que andan por ahí, ni tampoco un viejito que está sentado allá, o que la paloma, que reconocí que Jesús es Dios, y se manifestó en Padre en la creación, Hijo en la redención, y ya ha venido a nosotros en el Espíritu Santo. Empecé a en mi corazón. Digo, ¿será posible que tenga la oportunidad de volver a empezar una vida nueva? Y sabe una cosa, sí, Cristo me perdonó en la fila bautismal y comencé a caminar una vida diferente, en la cual ahora predico a mi Señor. Porque Él es Dios. Los hombres no pueden cambiar al hombre, los hombres no pueden sanar al hombre, solo Dios puede hacer eso, y su nombre es Jesucristo. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Él es Dios. Olvídese de todas las cosas. Jesús es Dios. Los apóstoles siguieron a Jesús y lo reconocieron como Dios. Nuestro Señor, dicen ellos, Jesucristo, nuestro gran Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles lo reconocieron como su Dios. Por eso murieron por Él. Hermano, amigo, lo que nosotros tenemos no es cualquier cosa. Hubo quienes murieron por Él y estarían ahora mismo también dispuestos de morir por este evangelio glorioso, mientras las almas se sigan salvando en el nombre de Jesús. ¿Sí? Él nos ofrece una oportunidad. Yo creo que todos los que estamos aquí, que hemos sido bautizados, tenemos que tomarlo de esa manera. Él nos ha ofrecido una oportunidad, hermanos, de salvar nuestras almas del infierno. No solamente te va a brindar la oportunidad de salir de la ignorancia y de servirle y de prosperar en tu vida espiritual, en tu vida material, de tu salud, sino que también libra tu alma del infierno. Y creo yo que eso es lo más grande que puede haber, salvar tu alma de las llamas del infierno. Pero es tan difícil que la gente, ¿verdad?, obedezca y haga caso y diga, yo quiero cambiar. Tengo temor de fallar. Ya está fallando de todos modos. ¿Qué temor tiene? De todas maneras no le sirve ni a Dios ni a nada. Mejor arrepiéntase y sírvale a su Señor. Dios no le está pidiendo su dinero, ni su casa, ni su carro. Yo sé que hay muchas religiones que le piden por los milagros $10,000 y quién sabe qué tanto. Aquí no, el Señor no pide nada de eso. El Señor dijo, vayan. Bien, gloria a Dios. Capítulo 16 del libro de San Marcos, ahí lo vimos, versículo 15. Después del bautismo, el Señor le dice a los apóstoles que vayan a hacer. La gran comisión, hermanos, es ir a predicar y bautizar en el nombre de Jesús. Aleluya. Ya de lo demás Dios se va a encargar. Él va a cambiar las vidas, Él va a cambiar los corazones. Lo único que la persona tiene que hacer es reconocer que Él es Dios, que los monos esos no sirven para nada, y reconocer que Él es Dios, arrepentirse, reconocer, sabe que yo la he regado en mi vida, yo he estado mal, yo he ofendido a Dios, pero sabes que si me das una oportunidad y me perdonas, yo te quiero servir y yo quiero cambiar, pero ayúdame a cambiar, y Dios le va a ayudar.
Pero a nosotros nos ha dado el versículo 17. Esa autoridad juntamente con esa gran comisión, versículo 17, ¿no sale? Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Fíjense. Dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Qué autoridad tan tremenda Dios ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Pero todo viene ahí. La campaña que tuvimos, milagros. Yo sé que muchos hermanos nos han animado a testificar, pero hubo muchos milagros aquí. Sanidades, milagros. ¿Por qué? Porque estas señales siguen a los que creen. En esta tarde vamos a ponernos de pie, vamos a invitar a los enfermos al altar. No nomás los enfermos, vénganse todos al altar. Pero vamos a orar especialmente por Nicolás. Él tiene necesidad, ¿verdad? ¿Tiene enfermedad? Tiene una enfermedad. Él tiene una enfermedad. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene una enfermedad especial o tiene una enfermedad o alguna enfermedad? ¿Alguien quiere que oremos por esa enfermedad? Si no, aquí pasa, hermano, pasa. ¿Usted cree que Jesús lo puede sanar? Sí cree. Su palabra lo dice, que nos dio la autoridad para poner las manos sobre usted. Yo voy a poner la mano sobre usted, le voy a ungir con aceite, y lo único que tiene que hacer es decirle, Señor, muéstrame que tú eres Dios. Hable con Él. Él está aquí. Si tú me sanas, hable con Él, pruebe a Dios, dile, si tú me sanas, yo entonces